Gracias, doctor. Vamos a hablar algo acerca del manejo. Quiero empezar con algo que es ¿con cuál? Ni este. Ya, ok. Es una para que se den una idea del volumen que manejamos de pacientes con RTU, ¿no? Es una revisión pequeña, nada más para ubicarlos en el contexto de lo que es el manejo de estos pacientes. Revisamos 480 pacientes con diagnóstico de hipertrofia prostática, la mayoría de ellos benigna, y vimos que el rango de edad era entre 51 y 88 años. O sea, eso ya nos orienta que el paciente con esta patología siempre es un paciente de edad madura, diría yo, porque yo también estoy en los maduros, no avanzada. Si le pregunto a mis residentes van a decir que no de avanzada, ¿verdad? Pero bueno, de edad madura. Y como pueden ver, son portadores de patologías que por el solo hecho de tenerla tienen implicaciones anestésicas importantes. El 25% era portadores de patología pulmonar, el 20% portadores de cardiopatía isquémica, o sea, es otro riesgo inherente al paciente que complica el manejo de los pacientes. Son portadores de arritmias, y estas arritmias, la que más nos preocupa es la bradicardia, que a veces los hace dependientes de marcapasos, y por lo tanto tiene también implicaciones en el manejo anestésico. El 10% con insuficiencia renal en forma secundaria al problema prostático o porque son portadores también de diabetes mellitus que los lleva a esta entidad. Y por último también la hipertensión arterial, ¿sí? Es otra patología muy frecuente en estos pacientes. En esta casuística que revisamos nosotros, el 40% de los pacientes son portadores de hipertensión arterial. El 95% la técnica para resecar la próstata fue a través de RTU, por prostatectomía abierta el 3%, que solo fueron 14 pacientes, y por laparoscópica, la revisión que hicimos nosotros, teníamos nada más 2, ¿sí? Lo que digo 10 pacientes, que es un total del 2%. En la técnica anestésica que se utilizó para resolver estos problemas, en el 85% fue con anestesia regional, bloqueo suragnoideo o bloqueo peridural. El 15%, 72 pacientes, fue con anestesia general, y más adelante vamos a ver cuál fue la razón, ¿no? Cuáles son las razones que llevan a manejar a estos pacientes con anestesia general. El 58% de estos pacientes de 58 pacientes, o el 80% de estos, de estos pacientes se intubaron, ¿sí? O sea, de estos 72, 58 se intubaron, que es un total de 80%, y el 14 pacientes, que fue el 20%, fueron manejados con mascarilla laringia o Prosil, que es otra de las herramientas que tenemos para el manejo de estos pacientes, a veces para salvar el bloqueo fallido o la analgesia insuficiente. En este contexto, revisando la literatura, encontramos que efectivamente cuando uno va hacia una cirugía de próstata, el primer reto es que es un paciente de edad avanzada, son adultos mayores, algunos, no todos, son portadores de neumopatías, de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, pero de estos problemas yo creo que los que tienen implicaciones directas en el manejo, por lo menos de lo que yo revisé, son los pacientes con cardiopatía isquémica, portadores de marcapaso. La cardiopatía isquémica per se
¿sí? Se dice que se puede agudizar o se puede presentar durante la resección transuretral por el manejo anestésico o por lo que sucede por el síndrome de absorción. Entonces es importante tener bien controlados a estos pacientes y bien estudiados, implementar un monitoreo más invasivo para tratar de detectar a tiempo las complicaciones y manejarlas. Algunos pacientes con alteraciones neurológicas, el paciente anciano también es portador de alguna patología que le impide de alguna manera que sea sujeto a una anestesia regional, y también la artropatía degenerativa, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene desde la valoración los tratamientos que tienen los pacientes? Ya decía el doctor, la fitoterapia es un tratamiento que muchos de los pacientes que llegan a quirófano la traen, ¿sí? ¿Por qué? Porque mejoran la sintomatología sin que esto sea definitivamente demostrado que sea cierto, pero sin embargo para algunos pacientes es importante, ¿no? Las implicaciones anestésicas en cuanto a la fitoterapia, se dice que hay una inmunosupresión en el uso crónico de estos fármacos, pueden ser hepatotóxicos, o sea, un paciente que en forma crónica estuvo sujeto a este tratamiento, debe ser evaluado también la función hepática. Alteraciones en la coagulación que también pueden ser generadas en forma secundaria por estos medicamentos o plantas, ¿sí? Y de alguna manera en el transoperatorio, en el posoperatorio inmediato, tienen un umbral muy bajo a la náusea y el vómito. O sea, son pacientes que pueden ser muy nauseosos o presentar vómito o náusea en el transoperatorio. Otro tratamiento que reciben los pacientes como parte de tratamiento sintomático son los antagonistas alfa-1. La implicación anestésica, así como decimos que el antihipertensivo debe de incluso administrarse el día previo, el día de la cirugía, en este caso se recomienda que se suspendan 24 horas o 48 horas antes del procedimiento. Las implicaciones anestésicas que tenemos en los pacientes que usan este fármaco es la inestabilidad de la presión, o sea, son pacientes que manejan sobre todo hacia la hipotensión, ¿sí? Desarrollan una hipotensión ortostática importante, o sea, el cambio de posición puede llevarlos a una hipotensión severa, y la otra es que pueden precipitar cuadros de Angor en el transoperatorio. Entonces, pacientes que reciben este tipo de tratamiento es recomendable suspenderlo 24 o 48 horas. Existen los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿sí? Que las implicaciones que se comentan en el manejo anestésico es la presencia de cefalea o diarrea en algunos pacientes, ¿no? Y por último, los antagonistas, o sea, los anticolinérgicos, ¿sí? Que pueden condicionar taquicardia, ¿sí? Agitación o incluso disminuir el umbral hacia las convulsiones en estos pacientes. Entonces, parte de la evaluación preoperatoria que tiene este paciente es también revisar qué está tomando, porque de alguna manera tiene implicaciones anestésicas. El tratamiento que están recibiendo los pacientes también es importante que lo tengamos presente. Aquí voy a hacer mención acerca de los pacientes con Parkinson. Muchos de los pacientes ancianos son portadores de patología de este tipo, o mucho del paciente anciano, hablo del anciano mayor, cursan con estados de depresión importante, por lo cual es necesario manejarlo con antidepresivos, que también es importante tenerlo presente porque esto tiene implicaciones anestésicas. Traigo estas fotos porque son de unos pacientes que tuvimos nosotros, que el paciente está intubado, si ustedes pueden ver, ¿sí? Y la cabeza está volando, ¿sí? Esto habla de la patología articular que puede tener el paciente, que así como está de una pieza la columna cervical, del resto de la columna también lo está. Y esto hace que de alguna manera se complique el manejo de la anestesia regional,
que se puede decir que es el gol estándar para manejar estos pacientes. Sin embargo, en pacientes de estas características, realmente es casi imposible poder poner un bloqueo para llevar a cabo una anestesia de RTU con anestesia regional. Y así como está limitado el cuello, también pueden estar limitadas las extremidades. El paciente no puede ser colocado en posición porque la misma degeneración articular les impide poderlos acomodar. ¿Qué hay con los pacientes de Parkinson? El paciente con Parkinson puede ser manejado con anestesia regional sin ningún problema. Siempre y cuando se encuentre hasta en un estadio 3, el paciente puede ser manejado con anestesia regional. El grado de afectación lo podemos determinar nosotros de acuerdo a la incapacidad o no que pueda tener el paciente para hacer su vida normal. Si el paciente se puede vestir, abotonarse la camisa, cambiar y únicamente tener las alteraciones del movimiento unilateral o bilateral, cuando ya está un poquito más acentuado, no hay problema. El paciente puede ser manejado con anestesia regional. Sin embargo, si el movimiento puede ser tan intenso o tan difícil de poderlo controlar, lo más conveniente entonces sí es pasar a una técnica con anestesia general, por razones obvias, ¿no? Un paciente que se está moviendo en un campo tan pequeño puede condicionar un incidente o accidente durante la resección de la próstata. Entonces, el paciente con Parkinson en términos generales puede ser manejado con anestesia regional sin ningún problema, ¿no? ¿Qué hay con el manejo de los pacientes que son portadores de implantes como marcapasos? Este artículo, yo lo encontré en el Anestesiología de 2011, o sea, de este año, y hace unas recomendaciones prácticas para los pacientes que son llevados a cirugía, que son portadores de implantes electrónicos, sobre todo marcapasos. Lo importante de esta revisión es que hacen una revisión basada en evidencias, participan expertos, participa la revisión bibliográfica y hacen recomendaciones en cuanto al manejo de estos pacientes. ¿Qué dicen? En la evaluación preoperatoria, dicen ellos, porque así son los gringos, ¿no? Primero determinar que el paciente tiene marcapaso, pues sí, ese es el número 1. Número 2, definir el tipo de dispositivo. Si nosotros tenemos la oportunidad de meternos en la revisión, el mismo artículo habla de los tipos de marcapaso, que son unipolares, bipolares, a una cavidad, a 2 cavidades, y esto permite de alguna manera tener la imagen completa de cómo se va a comportar el marcapaso. Entonces, en la revisión que hacen ellos, dicen, es importante saber qué tipo de marcapaso tiene el paciente. Si no lo conoce, pregúntele al paciente o pregúntele al cardiólogo que está manejando al paciente. Determinar si el paciente es dependiente del marcapaso en forma definitiva, por así decirlo. Ellos comentan, los pacientes con alto riesgo que son llevados a cirugía donde se pretende utilizar equipos eléctricos, o sea, los coaguladores, se recomienda que estos pacientes, el que es dependiente de marcapaso, tenga un marcapaso de preferencia puesto previamente, por si hubiese alguna alteración con el que trae permanente, uno, o que tenga un equipo de desfibrilación en el transoperatorio, por si llegas a presentar una alteración. Entonces, la recomendación es, si el paciente es dependiente de marcapaso, ojo, se recomienda que el paciente entre con un equipo de marcapaso transitorio, ¿no? Por seguridad. ¿Qué hay con las recomendaciones? En términos generales, el artículo está muy interesante porque habla no solo de las características de los equipos, sino también de algunas otras situaciones a las que son llevados los pacientes. Y hablan de resonancia magnética, y hablan de la terapia electroconvulsiva, y hablan de los pacientes que son sujetos a desfibrilación, que son portadores de marcapaso, y las indicaciones en el caso particular de la utilización de equipos de coagulación para la cirugía, ellos dicen evitar la proximidad del campo eléctrico del cauterio al marcapaso. Afortunadamente la RTU pues, está lejos generalmente de la fuente, que es colocada en la parte anterior del tórax, en la parte alta, entonces esto
derecha o izquierda, y esto hace que la fuente esté lejos, pero sin embargo ellos emiten esa recomendación porque es una cosa general. Puede ser también para cirugía cabeza y cuello. Cuando es esto, recomiendan que el dispositivo del pad, o sea, el que cierra el circuito eléctrico del equipo, esté colocado en el hombro contrario donde está la fuente de marcapaso. Colocar el cojín del cauterio lejos del marcapaso o de su trayectoria de la corriente. Les recuerdo, la recomendación ellos que hacen, la que hacen ellos es no utilizar monopolar. ¿Por qué razón? El bipolar es un equipo que concentra los dos polos en las pinzas con las cuales hacen la coagulación. O sea, el polo negativo y positivo están en el sitio de la punta de la pinza. Y el monopolar tiene que cerrar el circuito a través del pad y la punta del coagulador o con lo que están quemando los cirujanos. Entonces, ese paso de la corriente de donde se coloca el pad o el parche del paciente hacia donde está trabajando el cirujano, pasa a través del cuerpo del paciente. Entonces, como ellos hacen la recomendación, ¿no? Si usan bipolar, aún con el bipolar, que sean pulsos bajos y la energía la menor posible. Y definitivamente no al monopolar, ¿eh? Y la razón es esta. El monopolar son dos polos diferentes que necesariamente al generar la energía para coagular o para cortar, para que se cierre este circuito, tiene que pasar a través del cuerpo del paciente y esto puede generar alteración en el marcapaso. ¿Qué problemas hay en el intraoperatorio, por así decirlo, ¿no? La hemorragia es el primer problema para poder calcular en estos pacientes. Está establecido que alrededor, dependiendo del artículo que se consulte, de 10 hasta 20 mililitros por cada gramo de próstata que se reseque. Entonces esto nos da una idea más o menos de cuánto podría sangrar un paciente de acuerdo a los gramos que son resecados. Sin embargo, influyen situaciones que pueden hacer que esta hemorragia aumente. Uno, se dice que la hipotensión puede generar mayor grado de hemorragia. La hipertensión, perdón, puede generar mayor grado de sangrado. Las condiciones, como bien decía el doctor, de la próstata misma, que esté muy vascularizada, que tenga una gran cantidad de vasos nuevos que generen la presencia de un mayor sangrado, también es importante, ¿no? Se menciona que del 1 al 3% de los pacientes que son llevados a cirugía de resección transuretral de próstata pueden desencadenar un evento isquémico transoperatorio, del 1 al 3%, ¿sí? O sea, es una más o menos alta. Sin embargo, en estudios con Holter, o sea, pacientes que tenían una cardiopatía isquémica y que fueron llevados a RTU y se monitorizaron con Holter, se vio que la incidencia de la isquemia transoperatoria podía ser hasta del 25%, o sea, con un monitoreo de Holter. O sea que el riesgo de isquemia transoperatoria en los pacientes portadores, o sea, que van a RTU y que son portadores de isquemia ya previos, mucho ojo, pueden condicionar ese evento isquémico en el transoperatorio. La hipotermia es otro problema que también se puede presentar y se presenta básicamente por las soluciones con las cuales se maneja la irrigación. Nadie tiene el cuidado de calentar las soluciones y qué bueno que así sea, más adelante vamos a ver por qué. Y esto hace que de alguna manera que mientras más líquido se administre, que es menor la temperatura a la corporal, condiciona una disminución de la temperatura. Quizás esto no tenga mucha relevancia en cuanto a bajar 1 o 2 grados la temperatura. En el trans pudiera ser, pero en el posoperatorio inmediato, cuando viene el recalentamiento, en que el paciente quiere recuperar la temperatura normal, empieza un aumento en el consumo de oxígeno que puede llevar al paciente a una isquemia coronaria. La perforación de la cápsula del uretro de la vejiga también es otra complicación transoperatoria, que aquí va de la mano con los volúmenes que se absorben a través de esta perforación. Una perforación, dicen que en menos de 10 minutos es capaz de
coleccionar hasta 2 litros de solución en la cavidad peritoneal, que a la misma velocidad se puede absorber al intravascular y condicionar problemas serios. La erección. El doctor comentaba una técnica por la cual podía abordar la próstata sin tener algún problema. Sin embargo, hay compañeros urólogos que lo ponen a temblar a uno porque piden una ampolleta de adrenalina, la cargan en una jeringa de 20 e inyectan directamente a los cuerpos cavernosos. Obviamente esto va de la mano con un paciente hipertenso, cardiópata y demás. Si esto se presenta, pues es para que se ponga uno a temblar, ¿no? Entonces, la erección, dicen que, si bien es cierto que la anestesia regional a veces no podemos impedir esto, en la anestesia general también se puede presentar, siempre y cuando se comenta cuando hay planos superficiales de anestesia, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más grave es que nuestros compañeros urólogos tomen esta determinación de inyectar adrenalina directamente en los cuerpos cavernosos y que puedan condicionar una absorción de este fármaco que nos ponga en riesgo al paciente. Y por último, el síndrome de RTU, que yo creo que es el que más impacta en estos pacientes. El manejo anestésico, hoy por hoy, ya lo comentaba el doctor como urólogo, ya lo presentamos nosotros como experiencia del hospital. El gold estándar es la anestesia regional. Tiene grandes ventajas en comparación a la anestesia general, ¿sí? Pero también la anestesia general puede ser utilizada, ¿no? De esto, la anestesia general puede ser de utilidad, o sea, la ventaja en los pacientes que no toleran el decúbito, ¿sí? Que no pueden estar mucho tiempo acostados. El paciente que es portador de una patología pulmonar crónica, que tiene al paciente tosiendo en forma frecuente y que es necesario llevar al paciente a cirugía, se procura o se prefiere mejor dormir al paciente. El paciente que tiene alteraciones de movimiento, los pacientes con Parkinson, o los pacientes que es difícil la comunicación, ¿sí? Hay algunos pacientes que tienen cierto retraso mental que también viene con la edad en algunos pacientes, que a veces no es posible la comunicación y es más sano dormir al paciente y no someterlo al riesgo de que se pueda perforar durante la cirugía. La ventaja de la anestesia regional, yo creo que lo más relevante es este punto, ¿no? El que permite de alguna manera detectar en forma temprana, ¿sí? La absorción de líquido, porque recordemos que las primeras manifestaciones que se presentan son las neurológicas, dependiendo del tiempo de la absorción o del tiempo quirúrgico. Entonces yo creo que es una de las ventajas. Las desventajas de la anestesia general, todos sabemos cuáles, ¿no? A veces son pacientes grandes que es difícil poderlos sacar nuevamente después de que son intubados, es difícil poderlos regresar a piso y es necesario a veces mandarlos a la terapia intensiva. Entonces, hoy por hoy la mejor técnica que se recomienda es la anestesia regional. ¿Qué hay con el síndrome de absorción o el síndrome de RTU? La incidencia puede ser tan baja como comentaba el doctor, de 1 al 2%, que son las que se reportan que pueden tener un impacto clínico importante, o puede ser tan alta como el 50 y hasta el 90% con unas manifestaciones clínicas más leves. Entonces, de lo que en estudios publicados se dice que va del 1 al 8%, ¿sí? Del 5 al 10% son causas leves, estas pueden aumentar, no hay mucho impacto, ¿sí? La absorción del líquido es ligeramente superior en las ablaciones que hacen los ginecólogos en la matriz, o sea, para coagular o resecar endometrio, que también son técnicas que utilizan instilación de soluciones. Y el riesgo de la aparición del síndrome de hiponatremia transoperatorio agrava el cuadro. Mientras más baja es la determinación de sodio, el grado de complicación es más importante.
que puede ser hasta el 25%. Las soluciones que se han utilizado, por lo menos en lo personal, después de algunos años en el ejercicio, a mí me tocó todavía RTUs con, el doctor lo debe recordar muy bien, con botellones de agua electropura, ¿sí? O agua bidestilada, para llevar a cabo la resección transuretral. Definitivamente era una solución de irrigación muy buena porque es transparente, no conduce electricidad. Sin embargo, los riesgos que se presentan con el agua bidestilado, con el agua de garrafón, diría yo, ¿sí? Es que puede absorberse rápidamente y condicionar un aumento del volumen intravascular dentro de los primeros minutos, y se dice que de 5 a 7 minutos puede ingresar hasta 1,5 litros de agua bidestilada. No tienen sodio, ¿sí? Pueden condicionar la destrucción del eritrocito por ese aumento de la osmolaridad de la sangre que hace que se truenen los eritrocitos, por esa hiposmolaridad, ¿sí? El otro que se ha utilizado también es el suero fisiológico. Sin embargo, lo que comentan los compañeros urólogos es que prefieren que sea una solución que sea transparente y que no conduzca a la electricidad. El inconveniente con la solución fisiológica es que esta conduce a través de los electrolitos la energía que están utilizando para hacer la coagulación en la resección de la próstata, que de alguna manera puede complicar el poder coagular en forma correcta o más rápida la resección de la próstata. La glicina al 1.5%, que es la que actualmente se recomienda más, tiene una osmolaridad muy cercana, muy lejana diría yo, ¿no? Una osmolaridad muy baja de 220, que esto le da ciertas particularidades en cuanto se absorbe y en la presentación del síndrome de absorción en la RTU. Y por último, en algunos centros se recomienda o se dice que se utiliza el mannitol al 5%, que también tiene una osmolaridad de 274. Hoy por hoy, por lo menos en el hospital, todos los pacientes que van a RTU son manejados con glicina al 1.5%. Este es otro artículo también que hace mención acerca de la importancia que tiene la temperatura de las soluciones que se administran. Lo traigo a colación porque si bien es cierto que es un artículo teórico, hipotético, porque ellos establecen qué sucedería, no fue en pacientes obviamente, sino un modelo teórico, donde demuestran ellos la participación de la temperatura, ¿sí? Y la cantidad del líquido que se absorbe. Como pueden ver ustedes, en la parte de arriba a una temperatura de 17 grados más o menos, se absorbían como 250, ¿no? Como 25 mililitros, ¿no? Y en esta, a 27 grados, ¿sí? Como 30 mililitros, y a 37 grados, que es la temperatura del cuerpo, casi 40 mililitros. Entonces, consideremos que el paciente que se irriga con glicina al 1.5%, que no es una temperatura de 17 grados, sino que generalmente es a la temperatura ambiente de los quirófanos, que en términos generales sería como entre 20 y 25 grados, lleva implícito que el grado de absorción o el volumen que se va a absorber puede ser mucho mayor que el esperado, ¿no? Entonces, este artículo me pareció interesante porque nos hace pensar en esta importancia que tiene la temperatura, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que generan la presencia del síndrome de resección transuretral? La absorción directa intravascular, que es la entrada del líquido que se está irrigando a través de 3 condicionantes, se dice que tienen que estar presentes. Número 1 es la presencia de senos venosos o arteriales abiertos que permitan el paso de la solución que se está irrigando. Número 2, la presión hidrostática que se esté generando dentro de la cápsula de la próstata, que de alguna manera genera el mayor grado de absorción.
Y número 3, que también es importante, es el grado de hipotensión que pueda tener nuestro paciente. Entonces, estos son 3 factores que son determinantes para que se lleve a cabo la entrada intravascular de las soluciones. Y el otro importante es la altura, ¿sí? Mientras más alto es la bolsa o el percolador al sitio de cirugía, el riesgo de mayor volumen absorbido va a ser más importante. Los cambios secundarios a una entrada importante de volumen intravascular secundaria al manejo por RTU, se dice que se presenta durante los primeros minutos. De 7 y hasta 15 minutos de iniciada la resección de la próstata es que se puede presentar este cuadro de aumento de la presión, del volumen intravascular. Y obviamente la presentación clínica, o sea, la manifestación clínica es diferente a la que se encuentra con la hiponatremia dilucional, que también va de la mano con este síndrome de RTU. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica del aumento del volumen intravascular? Generalmente el primer detalle que aparece en los pacientes es el aumento de la presión arterial. Si tenemos un paciente con 150, 80 o 130, 70, y de repente notamos que la presión arterial empieza a subir, y más si tiene este tiempo de haber transcurrido, de haber iniciado la cirugía, pensemos que la cantidad de líquido que se está administrando o se está yendo al intravascular está generando esos cambios. El volumen intravascular, así como entra, sale también, ¿sí? De alguna manera, al ser un líquido o una solución con una osmolaridad menor a la del plasma, hace que se migre rápidamente o se extravase hasta el intersticio, hacia el extracelular, y condicione posteriormente una baja de la presión arterial. Entonces, pero lo que se dice, el paciente que está absorbiendo en forma importante el líquido durante la RTU, lo primero que presenta es un aumento de la presión arterial. Entonces, en estos pacientes es el determinante, ¿no? Obviamente la habilidad del cirujano también, porque hay algunos compañeros cirujanos que hacen cortes y después ya se ponen a hacer coagulación, ¿no? Y hay otros que son mesurados y cortan y coagulan, y hay menos probabilidad de que haya una entrada intravascular de este líquido, ¿no? Y obviamente la tasa de sangrado. Y la extravasación, que es, yo creo que va de la mano con la complicación quirúrgica de la ruptura de la cápsula de la próstata, que es la entrada importante del líquido fuera de la próstata, fuera de la vejiga, y que se va generalmente a la cavidad peritoneal, que conlleva a veces a tratamientos quirúrgicos de drenaje para poder sacar esa cantidad de agua que se fue hacia la fosa, fuera de la fosa prostática, ¿no? Esta no se ve muy bien. Pero bueno, esta diapositiva lo que hace mención hacia el manejo recomendado en la hipervolemia o hipovolemia transitoria, el aumento de la disminución del sodio transoperatorio y el manejo que se da. Entonces arriba tenemos, por ejemplo, que si bien es cierto hay una hipervolemia transitoria, hay que ser precavidos y poder administrar líquidos en forma temprana. Sin embargo, como el paciente que va a RTU es un paciente que tiene una limitación a veces o poca reserva cardiovascular, lo que se recomienda es la utilización de vasopresores. Entonces, no repongamos esa hipotensión con más líquidos, ¿sí? Hagamos uso de vasopresores para corregir este problema y no someter a nuestro paciente a un riesgo mayor. Si hay una disminución en la concentración de sodio, dicen generalmente si el sodio está por arriba de 120, el paciente podrá estar con cierta obnubilación, un poco desorientado, pero nada más. Si esto se agrava, ¿sí? El paciente empieza con alteraciones importantes, no solo encefálicas, ¿no? Sino también cardiovasculares, que se hace necesario el manejo. Entonces ellos dicen, bueno, si esto es así, habrá que administrar soluciones hipertónicas de sodio. La recomendación es que esta reposición no puede irse
ni puede ser tan rápida, ¿sí?, ni tan alta. Entonces son soluciones del 3 al 5% de la concentración de sodio y no rebasar de 200 a 300 mililitros en 12 horas, más o menos es el tiempo que recomiendan. Y si no, es muy importante la baja de sodio, el manejarlos con soluciones fisiológicas al punto 9 o soluciones salinas normales, permite de alguna manera reponer en forma parcial este sodio. Los diuréticos, ¿sí?, es otro tratamiento que se utiliza en los pacientes que tienen una entrada de volumen importante. Sin embargo, como lo dice aquí, se recomienda no hacer mucho uso de ellos, ¿no? O sea, si nosotros podemos controlar esto del volumen intravascular a través de drogas vasoactivas, pues podemos nosotros evitarnos la utilización de furosemid. Obviamente con la glicina casi no vemos esas, ¿cómo decirle?, esos volúmenes intravasculares tan importantes como los que veíamos con el agua, ¿sí? Con el agua era obligado. Ya sabíamos que necesariamente el paciente teníamos que administrarle en el transoperatorio una ampolleta de furosemid y después del posoperatorio otra ampolleta más, ¿no? Con la glicina no, pero sin embargo se considera como algo que pudiera ser utilizado. Y por último, el drenaje de la solución que se acumula fuera de la próstata, ¿no? Cuando la irrigación sale de la cápsula prostática, que hace necesario que el cirujano drene este contenido de líquido. Esta lista la traigo a colación porque de alguna manera está enlistado, valga la redundancia, de arriba hacia abajo en cuánto se presentan esta sintomatología en los pacientes. Entonces arriba tenemos las más frecuentes, por así decirlo. Tenemos las cardiovasculares, las hematológicas y las del sistema nervioso central. La hipertensión, la bradicardia, la arritmia, la dificultad respiratoria, la cianosis, todas estas son manifestaciones que se presentan durante el síndrome de absorción de RTU. Mientras más cantidad de solución se absorba, mientras más cantidad de sodio baje en el intravascular, puede condicionar estas entidades cardiovasculares, hematológicas o del sistema nervioso central. Obviamente que si el sodio es un precipitante de alteración neurológica del paciente en forma temprana, también es digno de considerar que la glicina como tal, en su proceso de degradación o de metabolismo, da sustancias que generan de alguna manera alteraciones tanto cardiovasculares como nerviosas. Y se hace mención sobre todo a que la glicina o los metabolitos de la glicina pueden interferir con la comunicación de la retina y el paciente durante el transoperatorio presentar una maurosis fugaz o una maurosis que dura no más allá de lo que termina la eliminación de esta sustancia del organismo. Entonces el paciente puede quedar ciego en forma transoperatoria y esta ceguera desaparecer en las primeras 8 o 12 horas después del procedimiento. Es algo que es esperado, no es deseado, pero que es algo que se puede presentar. En cuanto a las alteraciones neurológicas por parte de esta solución, el proceso de degradación de la glicina forma compuestos amonio y este amonio se concentra de alguna manera a nivel del sistema nervioso central que hace que genere alteraciones en los neurotransmisores que condicionan esa obnubilación en los pacientes. ¿Cuál es el primer dato de que la glicina está entrando en forma importante en nuestro paciente? El dato más temprano es la sensación de ardor en las manos o en la cara, ¿sí? Un paciente que dice tengo calor en las manos o en la cara, aguas, el paciente está teniendo una absorción importante de glicina y tenemos que estar, digamos, al pendiente de que esto no se agrave, ¿no? Las más importantes, las más frecuentes, por así decirlo, la hipertensión, ¿sí?, la hiponatremia y la confusión o la inquietud en los pacientes, yo creo que son de los datos más tempranos del síndrome de absorción en RTU. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, yo creo que el doctor decía algo bien importante, la comunicación, ¿no?
se está complicando, el paciente tiene problemas, se tiene que dar por terminada la cirugía, ¿sí? La hiponatremia leve con restricción de líquidos y con diuréticos puede ser manejada, ¿sí? Hablamos de leve cuando está entre 130 y 135. Cuando disminuye esta, entonces sí se hace necesaria la administración de soluciones hipertónicas, más diuréticos, ¿sí? Las convulsiones deben ser manejadas con benzodiazepinas, obviamente recomiendan el midazolam, pero si estamos en quirófano podemos utilizar los barbitúricos para yugular las crisis convulsivas, ¿no? Y el control de la hipotermia, sobre todo para el calentamiento en el posoperatorio. Y lo que comentábamos hace un momento, los síntomas secundarios a la utilización de glicina, como son a nivel de retina o del sistema nervioso central, son transitorios y desaparecen cuando desaparecen los metabolitos del organismo. ¿Qué tenemos que vigilar en el posoperatorio? Bueno, pues en la unidad de cuidados posanestésicos es darle seguimiento a nuestros pacientes. Recuerden que el síndrome de RTU se presenta dentro de los primeros 15 minutos del procedimiento y puede irse hasta más allá de 24 horas. O sea, a veces el paciente pasa a recuperación, se puede ir a piso y nosotros quizás no nos demos cuenta de esa problemática y sí la vivan los compañeros urólogos. Algún paciente puede ser requerida el traslado a la unidad de cuidados a terapia, sobre todo si tiene una patología que se descompensó durante el procedimiento. Vigilar en forma continua el síndrome de RTU, aún en la unidad de cuidados posanestésicos. El control del dolor posoperatorio también es importante, la vigilancia del sangrado y la obstrucción de las ondas, ¿no? Siempre tiene que ser una atención integral. O sea, si bien es cierto que no pudiéramos decir que el anestesiólogo no tiene que estar involucrado en esto, pero sí es importante, porque una obstrucción de la sonda genera un aumento de la presión dentro de la vejiga y en un sitio trabajado con lechos venosos abiertos, esa solución de irrigación puede estar pasando hacia el intravascular y puede complicar a nuestros pacientes. En el hospital tenemos poco tiempo de hacer cirugía laparoscópica. Brevemente les puedo decir que de esto lo más relevante en cuanto al manejo anestésico va de la mano con la posición, ¿sí? Si ven ustedes, el paciente tiene las piernas hacia abajo, ¿sí? Y la cabeza hacia abajo. Está descrito que esta posición condiciona serio compromiso sobre la función renal, hace que baje la tasa de la función renal, que obliga al anestesiólogo a tener que dar diuréticos, aunque sean pequeñas dosis, como protector renal. Y otro punto importante que recomiendan en el manejo de estos pacientes es la protección cerebral, ¿sí? El paciente con esta posición y con cabeza hacia abajo genera una presión importante dentro del cráneo del paciente que puede condicionar alteraciones importantes. Entonces se recomienda, incluso como parte del manejo de estos pacientes, darle protección cerebral. Uno no pensaría que en un procedimiento de próstata estaría pensando en neuroprotección. Sin embargo, está demostrado que estos cambios de posición hacen que haya poco flujo sanguíneo al cerebro por la posición, hay un mal drenaje del cerebro hacia afuera que también compromete la dinámica cerebral y por lo tanto son pacientes que tienen que ser protegidos necesariamente. Y obviamente hablamos de las implicaciones que tiene el administrar gases, ¿no? El paciente que es candidato a este tipo de cirugías lleva implícito, yo creo hoy por hoy es la posición, protección renal y neuroprotección. Algo sobre la cirugía láser, la experiencia es poca, ¿no? Sin embargo, lo que se menciona del láser es que va en relación al tipo de láser que se está utilizando y a la temperatura que se genera para llevar a cabo la resección. El bipolar se dice que puede levantar una temperatura hasta de 70 grados, el bipolar. El monopolar, ¿sí?, puede levantar una temperatura que va arriba de los 150 o hasta 200 grados. El láser puede levantar hasta 400 grados, ¿sí?, dependiendo del tipo de láser que se esté utilizando
y lo que se pretenda. Si va a cortar, va a evaporar o va a carbonizar, por así decirlo, el tejido. Entonces, mientras más alta es la intensidad del láser, obviamente el riesgo de este aumento de la temperatura es mucho mayor. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la RTU siempre será en pacientes adultos mayores, ¿sí? Que las complicaciones importantes son del 7% y del 1% puede haber una muerte perioperatoria, o sea, es digno de tomarse en cuenta. Que el principal desafío en el manejo de estos pacientes es determinar el sangrado en forma oportuna y bien medido, ¿sí? Y el síndrome de RTU. La anestesia regional sigue siendo la de elección para poder reconocer en forma temprana las alteraciones que se presentan del síndrome de absorción en la RTU, o sea, por lo tanto, se recomienda que esta, en la medida de lo posible, sea la que utilicemos siempre. Tratar en forma temprana la hipotensión con vasopresores, o sea, no administremos más volúmenes a los pacientes, sino utilicemos drogas vasoactivas. Y transfundir al paciente si se calcula que el sangrado es mayor, ¿no? O sea, uno después de ver algunas RTUs determina cuánto sangrado tiene el paciente, ¿no? Aun cuando la solución que esté saliendo no sea tan roja, por así decirlo, ¿no? Entonces no hay que esperar que el paciente descienda más su hemoglobina. Si nosotros consideramos que el paciente tiene que ser transfundido, hay que transfundirlo. Y por último, pues agradecer tener un urólogo experimentado, ¿no? Para hacer las RTUs, para que el riesgo de las complicaciones sean mucho menores. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Pues una comunicación, ya decía el doctor, una buena comunicación, ¿sí? El paciente está mal, el cirujano dice, hasta aquí la dejamos, ¿sí? Creo que es la última. Entonces, muchas gracias, ¿eh?